Buenas noches. Primero la parte formal. De verdad, muchas gracias a la comunidad académica universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por esta oportunidad que nos dan. Muchas gracias a los coordinadores de este evento. Gracias, Jesús. Gracias a todos quienes lo hicieron posible. Muy bien, terminado el primer tiempo, déjenme salirme de este espacio de la formalidad y entrar en materia, en algo que es verdaderamente complicado. Parafraseando lo que decía un locutor de televisión hace algunos años, y me dirijo a la gente que nos está viendo por streaming, si es que todavía queda alguien ahí, en viernes en la noche, después del puente, de toda la jornada, y siendo el último. O sea, más difícil no me la podían haber puesto, parafraseando al locutor de televisión. Él decía, en este momento, y espero que no suceda así, podríamos cometer aquí el crimen perfecto porque nadie nos está viendo. Yo espero que sí haya mucha gente allá detrás y que esté siguiendo este tema tan interesante con estos conceptos que estamos abordando aquí, con estos compañeros especialistas y un servidor. Escribí ayer una frase que de verdad no es gratuita después de leer las características con las que se diseñó este evento. Si la izquierda quiere ganar la presidencia de la República en 2018, no debe haber espacio para lamentaciones. Me parece que la parte del diagnóstico ya le dimos demasiadas vueltas, ya muchos sabemos y tenemos ciertas ideas claras, como lo decía Trejo del Arbe hace un rato, de cuál es el problema. Lo que nos falta encontrar en buena medida son los cómo. Y en esos cómo, yo me pregunto si la televisión no hace presidentes de la República, que es una afirmación provocadora, entonces, ¿cómo llegaron algunos personajes a ciertos espacios? Tres veces ha estado muy cerca la izquierda de alcanzar la presidencia de la República. Y yo soy, creo, de los pocos que dicen que para el 18 es probable. Depende de muchos factores, pero sí es probable. En 88 Cuauhtémoc Cárdenas no tuvo la televisión, tuvo datos precisos de una investigación que realizamos, tuvo el 0.5% del total de tiempos de los noticieros más importantes de radio y televisión y quedó muy cerca. En el 2006 Andrés Manuel, en el 2012 Andrés Manuel quedó muy cerca. ¿Sí la televisión influyó? ¿Sí? ¿Fue determinante? No. Lo que poco se ha analizado y lo que poco se ha diagnosticado desde la izquierda es cómo lo logró. Porque comunicación política, y este año cumplo 30 años como consultor, de trabajar de manera muy cercana a los personajes históricos de poder de este país, cosa que de verdad me satisface mucho porque aquí está gente con la que he trabajado, con gente con la que empecé mi trabajo de entrenamiento en medios hace más de 20 años. Digo, si es probable, les va a costar mucho trabajo, pero primero tenemos que entender por qué. Y el por qué no va en función de las lamentaciones. Les doy un ejemplo. La televisión no hace presidentes, no. Pero, ¿cómo logró Cuauhtémoc Cárdenas ese éxito en 1988 y ponerse tan cerca de la presidencia de la República? Lo estudiamos a fondo. Muy a fondo, se los aseguro. El principal propagandista de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 fue Carlos Salinas de Gortari. Y fue el aparato de poder, porque bastaron unos cuantos 8 columnas de notas críticas en la prensa nacional para que la respuesta se les diera en televisión con una ira y un enojo poco vistos en la historia de este país. Cuauhtémoc Cárdenas tuvo spots de televisión en el 88, no los tuvo, y los que tuvo, no eran para ganar ninguna campaña presidencial. ¿Quién le hizo la campaña entonces? Los errores que se cometieron del otro lado fueron muy importantes. No había una experiencia previa de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas llegaría después al poder. En el 2006, en el 2012, dirían en España, Andrés Manuel estuvo a un pelinquete de alcanzar la presidencia de la República. Le faltaron muy pocos votos. ¿Cómo se logró esto?
si nos habían convencido, se había dicho con anterioridad que la televisión hace presidentes. Si nos habían dicho que la mercadotecnia puso a Vicente Fox en la presidencia. Pregunta, ¿la mercadotecnia puso a Vicente Fox en la presidencia de la República? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Fue un instrumento determinante? Sí, pero solamente eso, fue un instrumento. Nos faltan los cómo, y desafortunadamente aquí tendremos que hacer un spot. Sé lo que sienten los personajes políticos al estar en los noticieros de televisión, cuando todavía tienen mucho que decir y el periodista le pregunta algo que usted quiera agregar. Así me siento con estos 20 minutos que tengo que desarrollar enseguida. En estos 20 segundos, con este algo que quiera usted agregar, quisiera simple y sencillamente iniciar un debate, iniciar un análisis más a fondo, tratando de descubrir cuáles son los elementos sustantivos que verdaderamente hacen que los personajes y los partidos lleguen al poder. Durante muchos años, dado que fui pionero en esta actividad, cuando yo empecé a hacer los entrenamientos en medios, tenía que rogarle a los personajes políticos que se entrenaran. Cuando empezamos a hacer las primeras encuestas, me decían la gente del poder, la gente del PRI, Sosa Plata, ¿pero para qué quieres que hagamos encuestas? Sabemos quién va a ganar y no solamente eso, te vamos a decir por cuánto vamos a ganar. La encuesta la hacemos nosotros, ¿para qué investigamos? Bueno, haciendo esta revisión entonces, y si la mercadotecnia no hace presidentes, la pregunta es entonces, ¿cómo se logran? ¿Por qué estuvieron tan cerca? Algo les puedo asegurar, los diagnósticos todavía no son suficientemente precisos y desde la consultoría no podemos llegar a decirlo en este tipo de espacios ni en la televisión de cómo se construyen este tipo de resultados. Pero para empezar quisiera retomar algunos elementos que aquí ya se han mencionado e ir agregando otros. La televisión es parte fundamental de la comunicación política, sí, pero primero preguntémonos qué es la comunicación política. Ya nos dieron muchas definiciones y yo guardé mis definiciones de Max Weber, de Niklas Luhmann, para tratar de llegar aquí a algo más práctico. La comunicación política, que no el marketing es un instrumento de la comunicación política, es solamente una parte, igual que la televisión, igual que la radio y las redes sociales, son pequeñas partes de un todo. ¿Es un espacio público? Sí, es un espacio público, pero que se mueve en distintas pistas. La comunicación política es un instrumento para alcanzar el poder. Punto. ¿Para qué se hizo a la izquierda de los partidos políticos si no para ganar elecciones, sino para subir puntos de imagen en un gobierno? ¿Los malos gobiernos influyen en los partidos? Sí, por supuesto. ¿Y les quitan votos? Sí. Ubiquemos cómo era México en 1999-2000, porque ahí van a encontrar una parte muy importante de la respuesta de por qué ganó Vicente Fox y de por qué no fue la mercadotecnia sola, sí ayuda, sí fue importante, pero no fue determinante para ponerlo en la presidencia, que las fallas del gobierno federal no contaron, que los 70 años que se habían venido acumulando con una serie de conceptos y etiquetas que se asociaban al partido en el poder no influyeron, que el trabajo de la izquierda que se hizo desde 1988, que se convierte en el 2000 en el voto útil, no influye de manera determinante para ese resultado. Entonces la comunicación política distingue de entrada dos grandes apartados. El de los partidos, en donde el objetivo principal está en la preferencia, y el gobierno, en donde el objetivo principal está la imagen. Pero el tablero se vuelve muy complejo porque son demasiadas piezas que juegan al mismo tiempo. Y ese conjunto de piezas, se los dice uno de los pioneros de la consultoría en este país, no lo resuelve un mercadólogo. El mercadólogo hace eslogans, el mercadólogo crea imágenes, falsas la mayoría de ellas, imitadas de modelos estadounidenses muchas veces, en donde creemos que si se tiene buena imagen, entonces se ganan las elecciones. En algún momento me preguntaron en un noticiero de televisión ¿qué le cambiaría yo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Y si como mercadólogo estaría yo de acuerdo en ponerle una sonrisa a su imagen
en todos los espectaculares. Verdaderamente me dio risa y la respuesta más o menos iba en este sentido. Si yo le aplico los parámetros, bueno, primero que él me lo permitiera, porque estoy seguro que no lo iba a permitir jamás, pero vamos a suponer que dijera que sí. Si se le aplican los parámetros de la imagen mercadológica estadounidense al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hoy no sería quien es, no sería un personaje referente. Y, con todo respeto decía yo, si nosotros le dibujáramos esa sonrisa al ingeniero Cárdenas en los espectaculares, en los spots de televisión, sería tan irónico, sería tan irrespetuoso, sería tan dramático como hacer que Largo, el de los Locos Adams, sonriera. No iba a cuadrar esa imagen, no iba a conectar. ¿Por qué? Porque la mejor imagen es la que surge de la esencia de uno mismo. Entonces, regresando a los instrumentos, ya identificamos dos grandes espacios. Partido político tiene que ganar, ¿cómo? A través de la preferencia. Gobierno tiene que ganar, ¿cómo? A través de la aceptación de lo que hace. Cuando un mal gobierno pierde puntos, afecta por lo tanto a su partido. ¿Cómo ganar la presidencia de la República en el 2018 si el gobierno de la Ciudad de México enfrenta hoy en varias pistas una serie de conflictividades tremendas? La pregunta ya no es cómo ganar la presidencia en el 2018, es cómo mantener este bastión. Y depende de quién llegue a la presidencia del partido en el próximo proceso interno, va a ser uno de los factores fundamentales para saber si se puede trabajar en sinergia o no. Entonces el eslogan y la imagen, como la tenemos concebida, pasa a un segundo término. Tenemos que entonces ser consistentes y congruentes, encontrando los cómo y no seguirse lamentando en los problemas que ya conocemos. Que ha sido muy difícil, sí, se ha sido muy difícil, pero la izquierda ha tenido recursos muy importantes en los últimos 20 años, como jamás los había tenido. Y no hay de que me robaron la elección en el último momento, no. Hay errores muy importantes dentro de un proceso electoral. En el 2006, ¿fue o no importante el que Andrés Manuel decidiera no asistir al debate? Sí, este tipo de decisiones llegan a quitar puntos importantes. Si esos puntos los hubiéramos sumado al final, dentro de una ecuación general, el resultado hubiera sido totalmente positivo. Me ha tocado estar en la mayoría de los debates importantes de este país. Yo me pregunto por qué los partidos y los candidatos, cuando en un noticiero les preguntan, ¿usted va a debatir? La respuesta, sí, por supuesto. Pero ya cuando va en serio, es un paso adelante y 2 o 3 o 4 atrás, porque dicen, no, yo no debato. ¿Cómo son los formatos de los últimos debates? Igual que los de 1994 y del 2000, con segmentos de 5 minutos. Si la verdad, por eso digo que la gente que nos está viendo por el streaming son unos mártires. Si aguantar 5 minutos en un debate es sumamente difícil, aguantar un ponente 25 minutos debe ser un suplicio. Y si es 1 hora, debe ser todavía más difícil. Ustedes aquí por lo menos pueden salir, tomarse un café, relajarse, etcétera, pero imagínense conectados frente a la pantalla el grado de dificultad que esto tiene. Muy bien. ¿Cuántos puntos? Se los digo con mucho conocimiento de causa. Se pueden ganar en un debate en donde los políticos se preparan 3 días antes intensamente, en jornadas verdaderamente inapropiadas. La historia dice que los debates en los que se han ganado 5 puntos son excepcionales. 5 puntos los ganó Vicente Fox en el primer debate del 2000, en el que participó con el ingeniero Cárdenas, con Francisco Labastida. ¿Por qué? El del hoy. No, ese fue el segundo. Y eso fue un día antes del debate. No, ese debate tuvo un problema muy particular y ustedes lo recuerdan de manera muy precisa. En el momento que el candidato Labastida dice, me dijiste Mariquita, la vestida, etcétera, por eso recordamos ese debate. La obsesión de los personajes políticos, y por eso es muy difícil hablar de contenidos profundos, es en el debate las propuestas, y están concentradísimos en las propuestas, pero lo que menos se recuerda de un debate son las propuestas.
Se recuerdan más otro tipo de frases. Muy bien. 5 puntos es excepcional. El que rompió todos los datos históricos, porque era nuestro primer debate importante, fue en el que estuvo Diego Fernández, el ingeniero Cárdenas. ¿Se acuerdan ese minuto, esos segundos tan tensos que vivió al principio? Más el doctor Ernesto Zedillo. Muy bien, ahí Diego se va hasta arriba. Y todos lo recordamos no por sus propuestas, por otros elementos que espero analizar muy rápidamente aquí. Muy bien, este conjunto de elementos que permiten ganar una elección tienen que ver con la comunicación política. La pregunta es, si es tan importante la comunicación política, ¿por qué le dedicamos tan poco tiempo a la hora de los diagnósticos y de los análisis? ¿Por qué lo vamos pasando a segundo plano y creemos y privilegiamos, que es el error también de la izquierda o de las izquierdas, se privilegia la comunicación de la que les ha funcionado a otros? Entonces importamos los modelos, nos traemos especialistas y hoy estamos inundados de consultores de España, de Argentina, de Chile, sin agraviar a los presentes, no es ninguna alusión personal, yo mismo he trabajado en el extranjero. El punto es que en el momento que privilegiamos la mercadotecnia o el marketing, que se oye más elegante, hoy las redes sociales, entonces llegamos a tener una serie de lugares comunes y de premisas falsas. ¿Que las redes sociales pusieron a Obama en la presidencia de la República? No, no la pusieron. ¿Que fue una campaña sin precedentes? Sí. ¿Que la cantidad de millones de dólares que se recaudó? También lo es. Pero la pregunta central, y con esto hay que empezar a contrastar hipótesis de trabajo, es ¿en dónde invirtió Barack Obama esos millones de dólares ya en la recta final de su primera campaña presidencial? Todos los metió a la televisión. ¿Por qué no sirve? No, en Estados Unidos funciona, pero aquí no al menos con esas características. ¿Que la televisión sí aporta muchos puntos? Sí. ¿Que la comunicación de gobierno aporta muchos puntos? También. ¿Que las redes están empezando a aportar? Sí. ¿Van a ser determinantes en el 18? No, todavía no. Mientras no haya reforma de telecomunicaciones y mientras no haya internet eficiente de calidad, difícilmente van a ser determinantes, pero sí van a tener un peso. Lo que no hemos encontrado es el conjunto de estos instrumentos y saber qué peso específico tiene cada uno. Muy bien, ¿que la imagen es fundamental? Claro. Y entonces empecemos a hablar de imagen y déjenme ponerles algunos ejemplos de cómo se trabaja y cómo se prepara un personaje político en términos de imagen. Porque si ya dijimos el no y ya explicamos parte del problema, empecemos a explorar el cómo sí. El cómo sí se lleva muchas horas, es un proceso que requiere mucha investigación, pero el cómo sí tiene que ver con 3 conceptos fundamentales que tienen que jugar en el diseño de comunicación de un personaje político y de una institución política. Esto es, sea izquierda, sea el PRD, sea Morena, el partido que ustedes quieran. Estos 3 elementos están directamente vinculados con las etiquetas que nosotros vamos poniéndole a las personas y a las instituciones. ¿Qué etiquetas hoy se ponen a la izquierda, por ejemplo, al PRD en lo particular o a algunos partidos? Los conceptos que han permeado y que le han pegado duramente a la izquierda en los últimos 20 años es que es un movimiento o partidos conflictivos, violentos, rijosos, etc. O sea, la lista gira en torno a estos conceptos. La pregunta es ¿por qué? ¿A poco no hay en el PRI este tipo de divisiones y de conflictos? Probablemente son más violentos que los de ustedes mismos. O en el PAN no es lo que estamos presenciando en los últimos años. La pregunta que no ha logrado resolver la izquierda es por qué estas etiquetas negativas se las han colocado a la izquierda. Estas etiquetas, llamémoslas el texto, primer elemento. ¿Sí? Este texto se le ha colocado con gran precisión a la izquierda. ¿Qué es el texto? Es aquellos elementos de la imagen que nos van a responder la pregunta del qué. Muy bien.
Vamos al segundo elemento. Sí, y para empezar a aterrizar esto del qué y del qué es el texto, y pasamos al subtexto. Si yo me pongo en esta silla y todo el tiempo les estoy tirando el rollo de esta manera, imagínense a los de streaming que me aguanten así 30, 40 minutos, verdaderamente pues, se van a ir todos y podríamos cometer entonces el crimen perfecto. Esto está enviando una señal de mi parte. Me están poniendo etiquetas. O sea, en primer lugar, muchos podrían decir, este expositor es un payaso. Esa es una etiqueta que si yo no la cuido, me puede afectar. El subtexto va a responder a la pregunta del cómo. Para que la consistencia en la imagen sea profunda, el texto y el subtexto deben conectar el qué con el cómo. No es lo mismo, y hago una aclaración, llamemos sintáctica, decir, buenos días, ¿cómo amaneciste, mamá? A buenos días, ¿cómo amaneciste, mamá? Aunque el texto tenga las mismas palabras, una diferencia en puntuación, una diferencia en el volumen, en la forma en que se dice el concepto, puede cambiar profundamente el significado. ¿Por qué no les creemos a los políticos y por qué los políticos, y esto es algo que trabajamos en los entrenamientos en serio, no en los entrenamientos que se llevan 8 horas con 50 personas, me han invitado tanto de los partidos de izquierda como de otros a entrenar 300 candidatos en 2 horas. Eso es imposible, o sea, yo no puedo entrenar. Si uno, con 20 horas a veces me cuesta trabajo, 300 candidatos en 2 horas, yo no puedo llamar que eso es un entrenamiento, es una vacilada. Se llevan peor que lo que se van a llevar ustedes en las conferencias que les acabamos de dar. O sea, es un cachito. Dentro de una semana ya no se van a acordar de casi nada de lo que les dijimos hoy. Bueno, regreso al buenos días, ¿cómo amaneciste, mamá? Entonces, para que realmente haya esa conexión, y por eso la gente no cree en los políticos, cuando están los políticos hablando en estos atriles, prácticamente todos lo hacen de la misma manera, sin referencia a ningún personaje. Los textos son escritos de la misma manera como envían todos los días mensajes en Twitter, porque el Twitter también lo han convertido en un eficaz mecanismo de comunicar boletines de prensa. No entendemos que el qué y el cómo no conectan. Si yo no hiciera esto con las 3 personas, además espero que esté mi mamá viéndome, porque bueno, ya es de las pocas que creo que me aguantan todavía. Si me está viendo todavía y no estuviera haciendo todo esto por captar su atención, seguramente ya estaría viendo el canal de las estrellas. Y probablemente más divertida a estas horas. Empiezo a cerrar mi participación y llego al tercer elemento, el contexto. No es suficiente juntar el qué y el cómo, sino saber alinear el dónde. ¿Por qué los partidos se parecen hoy? No solamente se explica por las cuestiones del modelo económico, ni de los consultores, ni de la mercadotecnia. Se explica porque todos utilizan las mismas pistas del circo. Es igual que cuando vamos al circo Ataide. 3 pistas, en una están los elefantes, en otra están los payasos y en otra están los camellos. Pero en las 3 están sucediendo, guardadas las proporciones, las mismas cosas. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los partidos? Si hoy los vemos en alianzas que antes nos parecían impensables, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que la izquierda se tenía que unir con el PAN? No, era como el agua y el aceite, hoy es una realidad. El pragmatismo político permite eso. Cuando nosotros uniformamos entonces el qué, el cómo y el en dónde, los 3 pilares del diseño de la imagen pública, nos damos cuenta que la gente no solamente le ha puesto estas etiquetas a la izquierda porque ha habido una campaña muy eficiente de todos los días en la televisión, en la radio y en todos los medios posibles. La televisión entonces sí influye, desde mi punto de vista, entre muchos otros factores,
pero que no han sabido cómo quitársela porque es un problema de todos. ¿Se puede resolver diciendo es un problema de todos los partidos? No, ha faltado la habilidad para conectar estos distintos elementos. Si nos ponemos a analizar a los personajes, a los partidos en específico, a los gobiernos, la izquierda hoy está entrampada en muchos nudos, algunos de ellos como de marinero. ¿Lo va a salvar la mercadotecnia? Primera respuesta, no. No, la mercadotecnia va a ser un instrumento muy importante. ¿Va a llegar sin utilizar la televisión? No, la necesita. Les guste o no la necesita. El problema está en el cómo. Pero si van a utilizarla en los espacios de los noticieros y en el de la publicidad para confundirse con todos los demás, en la saturación, no son inversiones, son gastos. La pregunta entonces es ¿cómo? De eso ya tendremos que hablar posteriormente. ¿Les ha faltado formar nuevos líderes? Sí, la formación de cuadros no ha sido prioritaria. Y si la formación de cuadros no ha sido prioritaria desde el punto de vista de forjar líderes de a de veras, ya sabemos quién va a ser, si vive, para entonces, el candidato de la izquierda en el 2018. Ya nos lo dijo. ¿Dónde están los nuevos liderazgos y cómo se están construyendo si no pasan por las redes sociales, por el trabajo de gobierno, por el liderazgo, por la combinación, por la alianza, por el pragmatismo político y por todos estos instrumentos de poder? Eso es comunicación política, y la comunicación política se le tiene que dar un mayor peso y una mayor importancia. No es una crítica del por qué estamos aquí viernes en la noche hablando de este tema. Deberíamos estar más despiertos, con más ánimos, con más tiempo para hacerlos, pero sí es un momento para reflexionar de que es tan importante la comunicación política en su amplio sentido, que será, sin duda, uno de los instrumentos más importantes para no solamente mantenerse en el poder, sino alcanzar las posiciones que todavía tienen que alcanzar en este país, si realmente queremos tener un sistema auténticamente democrático, de equilibrios y de alternancia. Porque también hoy nos han dicho que existe la posibilidad de que el proyecto del poder actual vaya un sexenio o dos más. ¿De qué va a depender esto? De la habilidad de las fuerzas políticas para realmente seguir trabajando e impulsando la alternancia y generando los equilibrios que necesita este país. Solamente así podríamos decir la democracia llegó. Muchísimas gracias.